Capítulo 17. El primer bollo es lo que a mí me gusta llamar bollo de entrenamiento, me explicó Xander. Luego se metió un bollo entero en la boca, me ofreció otro a mí y siguió instruyéndome. Con el tercer bollo no, con el cuarto, empiezas a desarrollar cierta sabiduría en el arte de comer bollos. Sabiduría en el arte de comer bollos, repetía anonadada. Eres de naturaleza escéptica, observó Xander. Te irá muy bien en esta casa, pero, si hay una verdad universal en la experiencia humana, es que un paladar bien afinado para la degustación de los bollos no se consigue de la noche a la mañana. Por el rabillo del ojo vi a Oren y me pregunté cuánto rato llevaba siguiéndonos. ¿Por qué estamos aquí para dos hablando de bollos? Le pregunté a Xander. Oren me había asegurado que los hermanos Hawthorne no suponían amenaza física alguna, pero, igualmente, al menos, como poco, Xander tendría que intentar hacerme la vida imposible. ¿No se supone que deberías odiarme? Quise saber. Claro que te odio, respondió Xander, devorando con alegría su tercer bollo. Si te fijas, me he reservado las delicias de arándano para mí mientras que a ti te he dado, dijo, con un escalofrío, los bollos de limón. Para que veas la profundidad del odio que me inspira tu persona y de los principios que tengo. Oye, que todo esto va en serio. Me sentía como si hubiera caído en el país de las maravillas, y luego hubiera vuelto a caer, madriguera tras madriguera, en un círculo vicioso. Trampas y más trampas, oía Jameson diciendo. Y acertijos. Tras acertijos, ¿por qué debería odiarte, Avery? Preguntó Xander al fin. En su tono descubrí capas de emociones que no había percibido antes. No eres tú quien ha hecho todo esto. Lo había hecho Tobias Hawthorne. Quizá tú no tienes la culpa de nada. Xander se encogió de hombros. Tal vez eres el genio malvado que al parecer Grayson piensa que eres. Pero, al fin y al cabo, aunque creyeras que habías manipulado a nuestro abuelo para conseguir todo esto, te aseguro que más bien te habría manipulado él a ti. Pensé en la carta que me había dejado Tobias Hawthorne, 2 palabras y ninguna explicación. Tu abuelo era una buena pieza, le dije a Xander. Él escogió un cuarto bollo, estoy de acuerdo. Me comeré este bollo en su honor, y así lo hizo. ¿Quieres que te lleve a tus aposentos? Aquí tiene que haber gato encerrado, pensé. Xander Hawthorne tenía que ser más de lo que aparentaba. Dime cómo se va y listo, le contesté. Verás, el más joven de los hermanos Hawthorne hizo una mueca. Cabe la posibilidad de que sea un poquitín difícil orientarse en la casa Hawthorne. Imagina, si te ayuda, que un laberinto hubiera tenido un bebé con ¿dónde está Wally? Solo que Wally serían tus aposentos. Intenté traducir aquella frase tan absurda. La casa Hawthorne tiene una planta poco convencional. Xander engulló el quinto y último bollo. ¿Te han dicho alguna vez que tienes un don para las palabras? La casa Hawthorne es la vivienda residencial de propiedad privada más grande del estado de Texas. Xander me guió hacia una escalinata. Podría decirte un número de metros cuadrados, pero solo sería una estimación. Lo que verdaderamente diferencia a la casa Hawthorne del resto de las construcciones palaciegas obscenamente grandes no es tanto su tamaño como su carácter. Mi abuelo añadió al menos una habitación o una ala nueva cada año. Imagínate, si te ayuda, que un dibujo de M.C. Escher concibiera un hijo con uno de los mejores diseños de Leonardo da Vinci. Basta, ordené. Vamos a poner una norma, se te prohíbe usar ningún tipo de término relacionado con la concepción de bebés cuando describas esta casa o a sus inquilinos, incluyéndote a ti mismo. Xander se llevó una mano al pecho en un gesto muy melodramático. ¡Qué dura eres! Me encogí de hombros. Mi casa, mis normas. Me miró boquiabierto. Yo tampoco podía creerme lo que le acababa de decir, pero Xander Hawthorne tenía algo que me hacía sentir como si no tuviera que estar todo el rato pidiendo disculpas por existir. ¿Demasiado pronto? Pregunté. Soy un Hawthorne. Xander me miró la mar de digno. Jamás es demasiado pronto para empezar a decir pestes, y entonces continuó enseñándome la casa. Como iba diciendo, el ala este es, en realidad, el ala nordeste, situada en la segunda planta. Si te pierdes, tú busca al viejo. Xander hizo un ademán con la cabeza hacia un retrato colgado en la pared. Estos últimos meses esta era su ala. Había visto fotos de Tobias Hawthorne por internet, pero en cuanto miré el retrato no pude apartar los ojos de él. Tenía el pelo plateado, y el paso de los años se notaba en su rostro más de lo que me había imaginado. Tenía casi los mismos ojos que Grayson, la misma complexión que Jameson y el mentón de Nash. Si no hubiera visto a Xander en movimiento, quizá no habría encontrado absolutamente ningún parecido entre ellos, pero había algo en los rasgos de Tobias Hawthorne, en cómo encajaban entre sí. No era solo cuestión de los ojos, o la nariz, o la boca, sino de lo que los unía. Ni siquiera lo conocí. Aparté los ojos del retrato y los fijé en Xander. Me acordaría. ¿Estás segura? Me preguntó Xander. Entonces me descubrí mirando de nuevo el retrato. Había visto alguna vez al multimillonario. Se habían cruzado nuestros caminos, aunque hubiera sido un instante. No podía pensar en nada más que en una frase que se repetía en bucle, una y otra vez, lo siento. Capítulo 18. Xander me dejó para que explorara mi ala. Mi ala, me sentía ridícula solo de pensarlo.
de mi mansión. Las 4 primeras puertas llevaban a dormitorios con baño privado, todos tan terriblemente inmensos que en ellos una cama doble extra grande parecía diminuta. Los vestidores podrían haber servido de dormitorios. Y los baños. Dentro de las duchas había bancos integrados y, además, todas ellas disponían de al menos 3 alcachofas distintas. Las bañeras eran gigantescas y tenían tableros de control. En todos los espejos había televisores. Anonadada, llegué hasta la quinta y última puerta que había en el pasillo. No es un dormitorio, comprendí nada más entrar. Es un despacho. Nada menos que 6 enormes butacas de cuero estaban colocadas en forma de herradura y encaradas al balcón. Las paredes estaban recubiertas de vitrinas de cristal en cuyos estantes había, dispuestos en perfecta simetría, objetos que podrían haber pertenecido a un museo, geodas, armas antiguas, figuras de ónice y piedra. Enfrente del balcón, pero al fondo de la estancia, había un escritorio. Al acercarme vi una brújula de bronce muy grande insertada en la superficie y la acaricié con los dedos. Las agujas giraron, hacia el noroeste, y un compartimento del escritorio se abrió de golpe. Esta ala fue donde Tobias Hawthorne pasó sus últimos meses, pensé. De repente me entraron ganas no solo de mirar en el compartimento que acababa de abrirse, sino de rebuscar en todos los cajones del escritorio de Tobias Hawthorne. Tenía que haber algo, en algún sitio, que pudiera decirme qué le pasó por la cabeza, por qué estaba yo allí, por qué había dejado de lado a su familia por mí. Había hecho algo para impresionarlo, había visto algo en mí, o en mamá, pensé. Miré de cerca el compartimento que se había abierto. En su interior vi 3 profundos surcos tallados en forma de T. Pasé los dedos por los grabados. No pasó nada. Intenté abrir el resto de los cajones, pero estaban cerrados con llave. Detrás del escritorio había 3 estanterías llenas de placas y trofeos. Me dirigí hacia ellas. La primera placa tenía las palabras Estados Unidos de América grabadas sobre un fondo dorado, debajo había un sello. Tuve que leer la letra pequeña para descubrir que se trataba de una patente, pero no. Era de Tobias Hawthorne. El titular de la patente era Sander. Había al menos 12 patentes más en la pared, unos cuantos récords mundiales y trofeos de todas las formas posibles, un jinete de rodeo, una tabla de surf, una espada, también había medallas. Una serie de cinturones negros. Copas de competiciones, algunas de ellas campeonatos nacionales, de todo tipo, desde motocross hasta natación pasando por el juego del millón. Vi también una saga de 4 cómics enmarcados, de superhéroes, me fijé, como los que salen en las películas, cuyos autores eran los nietos Hawthorne. Una edición maravillosa de un libro de fotografías en cuyo lomo aparecía el nombre de Grayson. Aquello no era una simple exposición. Aquello era casi un santuario, la oda de Tobias Hawthorne a sus 4 extraordinarios nietos. No tenía ningún sentido que 4 personas, 3 de ellas adolescentes, hubieran conseguido tantas cosas, y todavía tenía menos sentido que el hombre que había guardado todo aquello y lo había expuesto en su despacho, hubiera decidido que ninguno de ellos merecía heredar su fortuna. Aunque creyeras que habías manipulado a nuestro abuelo para conseguir todo esto, recordé a Sander diciéndome, te aseguro que más bien te habría manipulado él a ti, Avery. En cuanto oí mi nombre me aparté de un salto de los trofeos y cerré a regañadientes el compartimento del escritorio que se había abierto con la brújula. Estoy aquí, respondí. Libby apareció ante la puerta. Esto es ficción, me dijo. Este sitio parece sacado de la ficción, es una manera de decirlo. Intenté concentrarme en la maravilla que era la casa Hawthorne y no en el ojo a la funerala de mi hermana, pero no lo conseguí. Lo tenía todavía peor, si cabía. Libby se rodeó con los brazos. Estoy bien, me aseguró al fijarse en mi mirada. Ni siquiera duele tanto como parece. Por favor, dime que no vas a volver con él. No pude evitar que las palabras se me escaparan de los labios. Libby necesitaba que la apoyara, no que la juzgara. Sin embargo, no dejaba de pensar que Drake había sido su ex muchas veces. Estoy aquí, no, repuso ella. Te he escogido a ti. Pero yo quería que se escogiera a sí misma, y así se lo dije. Libby dejó que el pelo le ocultara el rostro y se encaminó hacia el balcón. Guardó silencio durante un minuto entero antes de volver a hablar. Mi madre me pegaba cuando yo era pequeña. Solo cuando se ponía muy nerviosa, ¿sabes? Era madre soltera, y era muy duro. De hecho, la entendía. Y por eso intentaba hacer las cosas fáciles. Me imaginé a Libby de niña, intentando consolar a la persona que acababa de pegarle. Libby, Drake me quería. Avery, sé que me quería y por eso me esforcé tanto para comprenderlo. Al decir esas palabras se abrazó con más fuerza. El pintauñas negro que llevaba parecía recién aplicado. Perfecto, pero tenías razón. Aquello me rompió el corazón, no quería tenerla. Libby se quedó allí de pie unos segundos. Más, luego llegó hasta el balcón y accionó el picaporte. La seguí y ambas salimos al encuentro de la brisa nocturna. Justo debajo teníamos una piscina. Supuse que estaba climatizada, porque alguien estaba nadando. Grayson. Mi cuerpo lo reconoció antes de que lo hiciera mi mente. Los brazos del chico cortaban el agua con una eficiencia brutal de brazada estilo mariposa.
Y los músculos de su espalda. Tengo que contarte algo, me dijo Libby, todavía de pie a mi lado. Aquello me ayudó a apartar los ojos de la piscina, y del nadador. ¿Sobre Drake? Pregunté. No. Antes he escuchado una cosa. Libby tragó saliva. Cuando Oren me ha presentado a mi guardaespaldas, he oído al marido de Sarah. Están haciendo una prueba de ADN. De tu ADN. No tenía ni idea de dónde habían podido sacar Sarah y su marido una muestra de mi ADN, pero aún así tampoco me sorprendí mucho. La explicación. Más simple para que alguien incluyera en tu testamento a una completa desconocida, pensé para mis adentros, era que no se tratara de una completa desconocida. La explicación más sencilla era que yo también fuera una Hawthorne. No tenía que mirar a Grayson ni de lejos, si Tobias Hawthorne era tú. Padre, empezó a decir Libby con dificultad, entonces nuestro padre, mi padre, vaya, no es el tuyo. Y si no tenemos el mismo padre, y encima casi no nos veíamos cuando éramos niñas, ni te atrevas a decir que no somos hermanas, la corté. ¿Querrías que estuviera aquí igualmente? Me preguntó. Libby, acariciándose la gargantilla. Si no fuéramos, te quiero aquí conmigo, le prometí. Pase lo que pase. Capítulo 19. Esa noche me di la ducha más larga de mi vida. En esa casa el agua caliente no se acababa nunca. La mampara de cristal de la ducha, además, contenía el calor. Era como tener una sauna particular. Después de secarme con un juego de toallas inmensas y suavísimas, me puse mi zarrapastroso pijama y me arrebujé bajo unas sábanas de algodón, estaba casi convencida de ello, egipcio. No sabía cuánto rato llevaba ahí tumbada cuando la oí. Una voz, tira del candelabro. Me levanté al instante y me di la vuelta para ponerme de espaldas contra la pared. Por instinto agarré las llaves que había dejado en la mesilla de noche, por si acaso me hacía falta un arma. Escruté la habitación en busca de la persona que había hablado, pero descubrí que no había nadie, tira del candelabro que hay junto a la chimenea, heredera. A no ser que quieras que me quede aquí atrapado, claro está. El enfado sustituyó mi reacción de lucha o huida inicial. Miré con los ojos entornados la chimenea de piedra que había al fondo del cuarto. Pues claro que había un candelabro en la repisa. Me da que esto puede calificarse de acoso, comenté, dirigiéndome a la chimenea o, para ser precisos, al chico que había tras ella. Aún así, no pude evitar tirar del candelabro. ¿Quién se hubiera resistido a algo así? Rodeé la base del candelabro con la mano y percibí cierta resistencia. Entonces, me llegó otra indicación desde el otro lado de la chimenea: no tires hacia ti, inclínala hacia abajo. Seguí las instrucciones. El candelabro rotó, entonces oí un leve chasquido y el fondo de la chimenea se separó de la base apenas unos centímetros. Al cabo de un momento vi las puntas de unos dedos en la rendija y observé cómo levantaba el fondo de la chimenea y lo hacía desaparecer tras la repisa. Ahora había una abertura en el fondo de la chimenea, por la cual salió Jameson Hawthorne. Se irguió, se volvió hacia el candelabro para ponerlo en la posición original y la entrada que acababa de usar quedó oculta de nuevo. Un pasadizo secreto, explicó, aunque no hacía ninguna falta. Hay un montón en la casa, ¿y se supone que eso tendría que reconfortarme? Le pregunté. ¿O asustarme? Dímelo tú, chica misteriosa. ¿Te reconforta o te asusta? Dejó que me lo planteara un momento. ¿O es posible que te intrigue? La primera vez que vi a Jameson Hawthorne estaba borracho. Esta vez no olía alcohol en su aliento, pero sí me pregunté cuándo habría sido la última vez que había dormido. Su pelo se estaba comportando, pero había algo salvaje en el brillo de sus ojos. No me preguntas por las llaves. Jameson me dedicó una sonrisilla traviesa. Esperaba que me preguntaras por las llaves. Las sostuve en alto. Esto ha sido cosa tuya. No era ninguna pregunta. Él tampoco se lo tomó como tal. Vendría a ser una tradición familiar. Yo no soy familia. El chico ladeó la cabeza. Eso ¿crees? Pensé en Tobias Hawthorne, en la prueba de ADN que el marido de Sarah ya había encargado. No lo sé. Sería una pena, comentó Jameson, que fuéramos parientes. Me dedicó otra sonrisa, perezosa y afilada. ¿No te lo parece? Se podía saber qué me estaba pasando con los chicos Hawthorne. Para de pensar en su sonrisa. Para de mirarle los labios. En serio, me ordené. Me parece que ya tienes bastante con la familia que tienes. Me crucé de brazos. Y también me parece que eres mucho menos astuto de lo que te piensas. ¿Quieres algo? Siempre se me habían dado bien las matemáticas. Siempre había sido una persona lógica. Ese chico estaba ahí, en mi cuarto, tirándome los tejos por alguna razón. Pronto todo el mundo va a querer algo de ti, heredera, sonrió Jameson. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros queremos algo que tú estés dispuesta a dar? Solo con oír su voz y su forma de pronunciar las frases, ya podía sentir una necesidad física de acercarme a él. Esto es patético, me dije. Para de llamarme heredera, le espeté. Y si conviertes la respuesta a mi pregunta en algún tipo de acertijo, llamaré a seguridad. Aquí está la cosa, chica misteriosa. No creo que vaya a convertir nada en un acertijo. No creo que haga falta. Tú eres un acertijo, un rompecabezas, un juego, el último de mi abuelo. Me miraba con tal intensidad que no me atrevía a apartar la mirada. ¿Por qué crees que en esta casa hay tantos pasadizos secretos?
¿Por qué hay tantas llaves que no abren? Ninguna puerta. Todos los escritorios que compró mi abuelo tenían compartimentos secretos. Hay un órgano en el auditorio que abre un cajón secreto al tocar una secuencia de notas concreta. Cada sábado por la mañana, desde que era un crío y hasta la noche en que murió, mi abuelo nos sentaba a mis hermanos y a mí y nos planteaba un acertijo, un rompecabezas, un desafío imposible, en fin, algo que resolver. Y entonces murió. Y entonces, dijo Jameson, mientras avanzaba un paso hacia mí. Entonces apareciste tú. Grayson cree que eres un genio de la manipulación. Mi tía está convencida de que por tus venas corre sangre Hawthorne. Pero yo creo que eres el acertijo final del viejo, un último rompecabezas que resolver. Se acercó otro paso y ya solo nos separaba uno más. Te escogió por algún motivo, Avery. Eres especial, y creo que quería que descubriéramos, o que yo descubriera, por qué. Yo no soy ningún rompecabezas. Podía sentir el corazón latiéndome en el cuello. Jameson estaba lo bastante cerca para verme el pulso. Desde luego que sí, respondió. Todos lo somos. No me digas que una parte de ti no ha intentado descifrarnos. A Grayson, a mí, quizá incluso a Sander. ¿Para ti todo esto solo es un juego? Levanté la mano para impedirle que siguiera avanzando. Sin embargo, él dio un último paso de todos modos y mi mano se apoyó en su pecho. Todo es un juego, Avery Grams. Lo único que podemos decidir en esta vida es si jugamos para ganar. Levantó la mano para apartarme el pelo del rostro y yo retrocedí de golpe. Vete de aquí, dije en voz baja. Y vete por la puerta normal. En toda mi vida nadie me había tocado con tanta dulzura como él en ese preciso instante. Estás enfadada, observó Jameson. Ya te lo he dicho, si quieres algo, lo pides. Pero no vengas aquí a hablarme de lo especial que soy. Y no me toques la cara. Eres especial. Jameson no movió las manos, pero la expresión embriagante de sus ojos no cambió un ápice. Y lo que quiero es descubrir por qué. ¿Por qué tú, Avery? Retrocedió un paso para darme espacio. No. Me digas que no quieres saberlo tú también. Sí que quería. Desde luego que quería. Voy a dejar esto aquí, dijo mientras me mostraba un sobre y lo depositaba con delicadeza encima de la repisa. Léela y ya me dirás si este no es un juego que hay que ganar. Si esto no es un acertijo. Jameson nació el candelabro y, mientras se abría de nuevo el pasadizo de la chimenea, me disparó una certera despedida. A ti te ha dejado la fortuna, Avery, y lo único que nos ha dejado a nosotros eres tú. Capítulo 20. Hacía mucho rato que Jameson había desaparecido en la oscuridad y que el pasadizo de la chimenea se había cerrado, pero yo me quedé ahí de pie con la mirada perdida. Ese era el único pasadizo secreto que daba a mi cuarto. En una casa como esa, ¿cómo iba a poder estar realmente segura de que me encontraba a solas? Al final acabé por dirigirme a la repisa de la chimenea para coger el sobre que había dejado Jameson, a pesar de que todo mi ser se rebelaba contra sus palabras. Yo no era ningún acertijo. Yo solo era una chica. Le di la vuelta al sobre y vi el nombre de Jameson escrito en él. Es su carta, comprendí. La carta que le entregaron cuando se leyó el testamento. Yo todavía no tenía ni idea de qué pensar de la mía, ni idea de por qué me pedía disculpas Tobias Hawthorne. Tal vez la carta de Jameson aclarara algo. La abrí y la leí. El mensaje era más largo que el mío, pero tenía todavía menos sentido. Jameson, más vale malo conocido que bueno por conocer, oh. No, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. No es oro todo lo que reluce. En esta vida solo la muerte es segura. Le podría haber ocurrido a cualquiera. No juzgues. Tobias Tattersall Hawthorne para cuando se hizo de día, ya me había aprendido de memoria la carta de Jameson. Parecía que la hubiera escrito alguien que llevara días sin dormir, alguien que no estuviera acuerdo del todo, que se limitara a enlazar un tópico tras otro. Pero cuanto más dejaba reposar esas líneas en mi mente, más empezaba a considerar la posibilidad de que Jameson tuviera razón. Aquí hay algo, en estas cartas. En la de Jameson, en la mía, una respuesta o, al menos, una pista, pensé. Rodé para bajarme de mi gigantesca cama, fui a desenchufar mis móviles, en plural, de los cargadores y descubrí que mi móvil viejo se había muerto. Pulsando el botón de encendido con fuerza. Unas cuantas veces, y con un poco de suerte, conseguí que se encendiera. No sabía siquiera cómo empezar a explicarle a Max las últimas 24 horas, pero necesitaba hablar con alguien. Necesitaba un poco de contacto con la realidad, y lo que obtuve fueron más de 100 mensajes y llamadas perdidas. De pronto comprendí por qué Alisa me había proporcionado un móvil nuevo. Habían empezado a escribirme personas con las que llevaba años sin hablar. Los que se habían pasado la vida ignorándome ahora clamaban mi atención. Compañeros del trabajo y de clase. Incluso profesores. No tenía ni idea de cómo habían conseguido mi número la mitad de ellos. Cogí mi móvil nuevo, me conecté a internet y descubrí que mi correo electrónico y mis redes sociales estaban incluso peor. Tenía miles de mensajes, la mayoría de desconocidos. Habrá quien te vea como a Cenicienta. Y habrá quien te considere María Antonieta, recordé. Sentí un retortijón en el estómago. Dejé ambos móviles y me levanté tapándome la boca con la mano. Tendría que haberlo imaginado. No tendría que haber sido un golpe para mí, pero no estaba preparada.
¿Cómo iba a estar alguien preparado para algo así, Avery? Llamó una voz de mujer, que no era la de Libby. ¿Alisa? Me aseguré antes de abrir la puerta del cuarto. Llegas tarde a desayunar, fue la respuesta. Escueta y formal, sin duda era Alisa. Abrí la puerta. La señora Laughlin no estaba segura de qué querrías, así que ha preparado un poco de todo. Me explicó Alisa. Una mujer que no reconocí, 20 y pocos años quizá, entró tras ella con una bandeja en las manos. La colocó en la mesilla de noche, me miró con los ojos entornados y se fue sin decir nada. Creía que solo había empleados si se les llamaba, dije, volviéndome hacia Alisa cuando se hubo cerrado la puerta. Alisa lanzó un largo suspiro. Los empleados, empezó a decir, son muy leales y, ahora mismo, están terriblemente preocupados. Esa, dijo, al tiempo que hacía un ademán hacia la puerta, es una de las incorporaciones más recientes. Es una de las de Nash. Entorné los ojos. ¿Cómo? ¿Qué significa que es una de las de Nash? Alisa jamás perdía la compostura. Nash es una especie de nómada. Se va, recorre el mundo, encuentra cualquier tugurio donde hacer de camarero durante un tiempo y luego, como las polillas a la luz, vuelve a casa. Y normalmente se trae consigo a un par de casos perdidos. Estoy segura de que ya te imaginas que hay mucho trabajo que hacer en la casa Hawthorne, y el señor Hawthorne desarrolló el hábito de dar un empleo a los casos perdidos que rescataba Nash. ¿Y la chica que acaba de entrar? Pregunté. Llevará un año aquí, el tono de Alisa. Era impenetrable, daría la vida por Nash. Como la mayoría. Entonces, ella y Nash, pregunté, aunque no tenía ni idea de cómo formularlo, ¿tienen algo? No, replicó Alisa bruscamente. Tomó una profunda bocanada de aire y continuó, Nash jamás dejaría que surgiera nada con alguien sobre quien él tuviera algún tipo de poder. Tendrá sus defectos, entre ellos un complejo de salvador, pero jamás haría algo así. No podía seguir disimulando, así que lo dije abiertamente, es tu ex. Alisa levantó el mentón. Estuvimos prometidos durante un tiempo, concedió. Éramos jóvenes, hubo problemas. Pero te aseguro que no tengo conflicto de intereses alguno por lo que respecta a tu representación. Prometidos. Tuve que hacer acopio de toda mi voluntad para no quedarme boquiabierta. Mi abogada había estado a punto de casarse con un Hawthorne y ni siquiera había pensado que estaría bien mencionarlo, si lo prefieres, me dijo algo tensa, puedo mover algunos hilos para que tu contacto con el bufete sea cualquier otra persona. Me esforcé por dejar de mirarla embobada e intenté procesar la situación. Alisa había sido siempre muy profesional y casi daba miedo lo buena que parecía ser en su trabajo. Además, teniendo en cuenta toda la historia del compromiso roto, Alisa tenía una buena razón para no ser leal a los Hawthorne. Que va, repuse. No necesito otro contacto. Aquello le arrancó una pequeñísima sonrisa. Me he tomado la libertad de matricularte en el Heights Country Day. Alisa volvió a centrarse en su lista de tareas con una eficiencia implacable. Es el instituto donde van Sander y Jameson. Grayson se graduó el año pasado. Tenía la esperanza de poder matricularte y que, al menos, te hubieras aclimatado un poco antes de que la noticia de tu herencia llegara a la prensa, pero jugaremos con las cartas que nos han tocado. Me miró fijamente. Eres la heredera de los Hawthorne y no eres una Hawthorne. Y eso va a llamar la atención, incluso en un lugar como Country Day, donde no serás ni mucho menos la única persona de posibles. De posibles, repetí. Mentalmente. ¿Cuántos sinónimos llega a tener la gente rica para no usar la palabra rico? Creo que sabré arreglármelas con una panda de niñatos de colegio de pago, aseguré, aunque en realidad no las tenía todas conmigo. Ni de lejos. Alisa se percató de mis teléfonos. Se agachó y recogió mi móvil. Viejo del suelo, me desharé de esto. Ni siquiera tuvo que mirar la pantalla para ver qué había pasado. Mejor dicho, ¿qué estaba pasando todavía? A juzgar por el apagado zumbido del móvil. Espera, le pedí. Cogí el teléfono, ignoré los mensajes y busqué el número de Max. Lo copié a mi móvil nuevo. Te sugiero que seas muy estricta a la hora de permitir que alguien tenga acceso a tu número nuevo, me advirtió Alisa. Todo esto tardará mucho en calmarse. Todo esto, repetí. La atención de los medios. Los mensajes de desconocidos. Las personas que jamás se habían preocupado por mí y que, de pronto, decidían que éramos uña y carne. Los alumnos del Country Day serán algo más discretos, me dijo Alisa, pero tienes que estar preparada. Por horrible que suene, el dinero realmente es poder, y el poder atrae. Ya no eres la persona que eras hace 2 días. Quise discutírselo, pero en lugar de hacerlo rememoré la carta que Tobias Hawthorne le había mandado a Jameson. Sus palabras resonaron en mi mente, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente.